Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno, como de costumbre, tenerles ahí siempre con nosotros para llevarles a ustedes todas las informaciones y orientaciones de este amplio e importante mundo de la salud, de la medicina y de la seguridad social, por supuesto. Como de costumbre, hoy hemos preparado un contenido variado de interés para ustedes y sus familias, ¿verdad? Que vamos a comenzar en unos segundos con el segmento popular que ustedes siempre esperan, que es su kit de emergencia con nuestro querido doctor Porfirio Cabral, Pochi, que nos va a hablar hoy de un tema que yo creo que poca gente lo está considerando en la medida, en la importancia que tiene, que es el tema del calor y específicamente lo que se denomina el golpe de calor, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes han estado quejándose en estos días, en estos últimos días, de un calor excesivo. Pues vamos a hablar de eso, cositas muy interesantes y de importancia para ustedes con nuestro querido Pochi, cuando retornemos en breve de estos compromisos comerciales. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien amigos, miren, para introducir el tema de nuestro kit de emergencia hoy, yo quiero decirles algo muy breve. Ustedes se han fijado a través de los años que nuestro programa ha sido un defensor de ponernos sobre aviso de la implicación que tiene para toda la humanidad el llamado cambio climático, que a pesar de que mucha gente cree que es un invento, que es algo exagerado. Recientemente, el día pasado, hablaba con unos colegas y me decían, bueno, pero es que eso del cambio climático, es que la Tierra tiene sus ciclos y evoluciona a través de su historia. Y yo, sí, la Tierra tiene su ciclo, indiscutiblemente que sí. A través de millones y millones de años hay periodos de enfriamiento, periodos de calentamiento, diferentes periodos, ¿verdad? Por los que pasa la Tierra normalmente. Pero lo que ha sucedido es que la actividad humana, la actividad que generan 8.000 millones de seres humanos, que ya somos los que estamos poblando este planeta llamado Tierra, implica mucha producción de sustancias que calientan el medio ambiente para la alimentación de esas 8.000 personas, de esos 8.000 seres humanos, para la producción de bienes, combustible, vivienda, ropa, de todo, de todo. La actividad industrial genera gases, genera químicos que al fin y al cabo, repito, se convierten en estimuladores del calentamiento global. Que si lo podemos retardar o no, bueno, ahí es que está el detalle. Precisamente, ese es el punto. Independientemente de que la Tierra esté entrando en un ciclo de calentamiento, si ese fuera el caso, nosotros tenemos que procurar disminuir al mínimo las actividades que provocan dicho calentamiento, esas cosas que producen esos gases que estimulan el efecto invernadero, tratar de reducirla al mínimo, tal como se ha contemplado en convenios internacionales. Las grandes potencias, la mayoría de los países del mundo se han reunido
y han formado comisiones, gabinetes de seguimiento a este tema del calentamiento global y tomado medidas para impedir, repito, que se produzcan más y más gases que, bueno, recuerden lo del hoyo en la capa, el agujero en la capa de ozono, que obviamente permitía entonces el paso más directo de los rayos ultravioleta, provocando más calentamiento. Ese agujero ha disminuido, con todas esas medidas que se han tomado, ha disminuido. Ahora bien, todavía hay muchas cosas que contribuyen a dicho calentamiento, hasta la misma ganadería, en fin, pero algo hay que hacer porque lo que sí es indiscutible, que la Tierra se sigue calentando. Se supone que el aumento de la temperatura global de aquí al 2050 va a alcanzar 1.5 grados centígrados. Y la consecuencia de ese aumento, que mucha gente puede considerar pequeño, ustedes no se imaginan. De hecho, ni siquiera lo sabemos con certeza. Pero puede traer cambios todavía mucho más dramáticos de lo que hemos visto. Y decimos esto a raíz de que la gente en estos días ha visto, bueno, pero que los bosques de Canadá ardieron en días pasados y el norte de Estados Unidos se llenó de humo. La misma ciudad de Nueva York se veía como una figura dantesca, como si fuera una película de terror llena de humo que apenas se veía el cielo. Otras ciudades también de Estados Unidos pasó lo mismo. En fin, pero inundaciones catastróficas en diferentes países del mundo que han existido siempre, sí, pero ahora son más frecuentes y más catastróficas. Y ni hablar de los huracanes, que era Dios que, como acaba de comenzar ahora el fenómeno del Niño, ya se confirmó que está iniciando, es posible que quizá eso contrarreste un poco la formación de huracanes, por lo menos de este lado del Atlántico, porque en el Pacífico sabemos que el efecto es contrario, porque precisamente eso es el Niño. Hay un calentamiento anormal de las aguas en el sur del Pacífico, sobre todo, que provoca grandes lluvias e inundaciones en Sudamérica, pero en el lado nuestro por aquí, estos alrededores, lo que más ocasiona es periodos de sequía, de intensa sequía. Y después vienen entonces periodos de mucha lluvia. En fin, es un trastorno generalizado del clima. Ni les voy a comentar el tema del sargazo, que ya lo hablamos el otro día, y todavía lo seguimos viendo en nuestras costas y lo vamos a seguir viendo. Mucha gente que me llama y me pregunta sobre el polvo del Sahara, que si eso es nuevo, que eso no es nuevo. Lo que es nuevo es la frecuencia y la intensidad con que están llegando ese polvillo desde el desierto de Sahara impulsado por los vientos alisios. Y todo eso porque hay cambios en las corrientes de aire precisamente por lo que hemos conversado del cambio climático, que es innegable. Y digo todo esto porque la gente en estos días ha estado desesperada con el calor. Hemos tenido temperatura de 34 hasta de 35 grados, pero la sensación de calor es mucho mayor, a veces llega a 40 grados por el tema de la humedad. Vivimos en una isla, esta ciudad está en la costa y el viento del sur arrastra mucha humedad y eso hace que la sensación de calor todavía sea peor. Y ustedes saben, y valga la redundancia, ¿qué es lo peor del caso? Es que los meses más calurosos todavía faltan. El verano ni siquiera ha comenzado. Los meses más calientes tradicionalmente de nuestro país y de estas latitudes son julio, agosto y septiembre, los meses duros del verano. Es decir, que toda esta sensación puede todavía aumentar mucho más, porque las temperaturas pueden aumentar varios grados centígrados más de lo que la estamos sintiendo ahora. De aquí la importancia de este tema que nos va a explicar ahora el doctor Cabral, lo que llamamos el golpe de calor y el peligroso efecto que eso puede tener en nuestros ciudadanos, en nuestros
pobladores, sobre todo en los grupos más vulnerables, niños, adolescentes y ancianos. Bienvenido. Después de esta introducción que le he hecho, doctor Cabral, te va a tener que pagarme a mí por esta introducción. Lo que pasa es que a ti te apasiona el tema del clima, y si tú aprovechas una oportunidad de un tema que te ahí, pero ahí te va y le entra, y tú tienes mucha razón. Y una de las medidas que tenemos que ir tomando, porque siempre queremos hablar de los grandes países o de las grandes naciones, es en el patio de su casa, en el frente de su casa, que usted empieza a sembrar una matica. Yo no entiendo por qué no es cultural que usted siembre una mata de cereza, un coco enano, cualquier árbol, porque todo ese tema de calentamiento global está sumamente afectado por la desforestación. Claro. Y nosotros tenemos más calor por la desforestación, claro, y porque la misma ciudad de Santo Domingo ha ido perdiendo árboles y zonas con la construcción de edificios, y entonces no los renovamos. Pochi, exactamente como tú lo señalas, ¿verdad? Estamos en una selva de concreto, como decimos, pero peor aún, la misma sequía también entonces provoca los fuegos forestales. Y los fuegos forestales arrasan con toda la flora. Entonces hay una serie de medidas que hemos dejado de hacer, que se deben tomando. Por ejemplo, primera medida, yo recuerdo, no sé si lo hacen o lo quitaron, las famosas 60 horas que hacían los estudiantes, que lo mandaban a reforestar, ribera de río, de montaña, 60 horas que tenían que cumplir la comunidad y hacerlo. No sé eso, porque tienen que enseñar a nuestros niños a que los árboles hay que cuidarlos y sembrar más árboles. Y una fórmula que han tenido que hacer muchos países que han tenido una crisis grande del clima, y es: por cada árbol que se tumba hay que sembrar 10. Entonces, vamos a retomar. Por ejemplo, Brasil ha tomado medidas muy fuertes actualmente de frenar la deforestación, porque estaban acabando con el Amazonas. Pero si no sabemos que si seguimos en ese paso, estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo actualmente? Estamos hablando de que hay una patología que se llama golpe de calor. Que ahí tenemos en pantalla los efectos de este evento, que es un evento no es más sumado a las altas temperaturas que estamos viviendo, combinado no solamente a la temperatura, porque nuestro querido experto en clima me dice, hay una temperatura de 39, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, ocurre que esa temperatura de 39, Rafael, en un vehículo estacionado, y ojo con esto, bajo ningún concepto en esta época y en los próximos 2 o 3 meses que vienen, usted puede dejar un niño en un vehículo. Es una condena a muerte, ¿eh? Prácticamente una condena a muerte. Tampoco un pobre perro o cualquier otro animal en un vehículo. Claro. ¿Por qué? Porque esos 30 grados, 31 grados que dice Rafael, aumentan con el vehículo y pueden llegar hasta 79 grados. Un calor sofocante que puede dar con matar al que esté en ese vehículo. Claro. Ojo con eso. Lo mismo ocurre con los pacientes envejecientes. Una persona con más de 70 años, que usted deje un vehículo o usted lo deje expuesto a un área de calor, puede causarle la muerte. O sea, no estoy hablando de una patología simple, la muerte técnicamente. Entonces, ¿qué debemos ir haciendo? Debemos ir haciendo las medidas. Hay varias recomendaciones que se tienen que hacer para prevenir. Lo primero es que usted tiene que estar ingiriendo líquido todo el tiempo. Otra medida es usar ropas cómodas y ropas refrescantes. Lo otro es que en ciertos horarios no exponerte al sol. Estamos hablando de entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, usted no puede estarse exponiendo al sol. Y no confundir el golpe de calor con una insolación, porque son dos patologías diferentes. Entonces usted tiene que tomar medidas. Sí, que se confunden. Sí, se confunden, pero son medidas diferentes. Ahora, cuando una víctima, que en este caso se le llama así, empieza a tener náusea, dolor de cabeza, sudoración excesiva y dando síntomas de deshidratación severa, ya es una patología que puede dar traste con la muerte. Usted tiene que llamar 911 o dirigirse a un centro de salud donde usted tiene que ya, porque cuando usted pasa ya de un simple calor a un golpe de calor,
usted simplemente con ingerir agua sola puede restablecer los líquidos perdidos. Tiene que utilizar soluciones específicas, suelo fisiológico y salino, para poder aumentar con usted los líquidos internos de su cuerpo, para usted hacer un equilibrio y evitar la muerte. Tiene que protegerse del sol, usar fruta, comer varias frutas, eso, beber agua constantemente, buscar siempre lo que estamos hablando con los árboles, una sombrita. Usted no se exponga a estar en el sol esperando con este tipo de calor. Y le dije también que en la ciudad con el asfalto, eso triplica la onda de calor donde usted está colocado. Exactamente. Porque, o sea, hasta en Eso 31. absorbe el calor. Y, oye, y de hecho, en las noches, por eso hay mucha gente, Pochi, dice, no pude dormir, pues tenía el aire acondicionado, no daba abasto, pues, el abanico tiraba aire caliente, pero es que todas esas cosas, como dice Pochi, el asfalto, el cemento, todas esas estructuras absorben el calor durante el día. Y después en la noche, que ya no tenemos el sol, no tenemos la actividad, pero sí esos productos, esas cosas que han estado absorbiendo ese calor durante el día, entonces lo vaporizan y se siente, por eso que a veces usted va caminando por ese asfalto, ya incluso cuando ha bajado el sol, y siente todavía el caliente Mira, y ni se le ocurra, Boche, una advertencia, que no vayan, mucha gente tiene la costumbre de pasear su mascota. No, porque el pobre perro lo va a... ¿Tú entiendes? Oye, no saben que lo ponen a sufrir caminando. ¿Tú sabes qué dato interesante en este programa que le vamos a decir? Que yo no escucho a nadie diciendo, hermano. Bajo ningún concepto usted puede poner el aire acondicionado en 16 o en 17. Su aire acondicionado de su casa, usted tiene que tenerlo en 21 grados centígrados. No puede, por usted ponerlo de que más bajito y para que enfríe más, usted está trayendo un impacto de cuando usted sale a la temperatura normal, ese le da una reacción desagradable y activa ciertas hormonas y enzimas que tiene su cuerpo y usted no actúa bien. Eso de que poner el aire en 16 no se debe usar. Todo el que le vende un aire, lo primero que le recomienda que eso no se coloca en el 16. La temperatura ideal de un aire acondicionado para usted dormir es 21 grados, entre 21 y 23. No lo puede poner en 25 porque da mucho calor, pero no lo puedo poner en 16. Y ojo con esto, porque la gente tenemos que asegurar su salud y evitar problemas, trastornos. Entonces, nunca dejar eso. Oye, la medida que estamos diciendo aquí, no dejar ningún ser viviente dentro de un vehículo, porque el calor se triplica dentro del vehículo. Segundo, no usar los aires en la temperatura más baja para que enfríe mejor. Tercero, usted cuando va a arrancar en el vehículo, aunque usted tenga aire, no es encender el aire a todo lo que da, sino básicamente usted abrir la ventana para que el calor salga, la sensación térmica que sale, entonces el aire empieza a enfriar normal. Tampoco ponerse el aire que le dé en la cara cuando va a funcionar el vehículo, porque el aire levanta un polvillo y usted puede estar seguro que si utiliza eso, puede estar sufriendo con el tiempo de sinusitis y tener problemas respiratorios, porque él levanta un polvillo que tiene ahí, entonces no deben hacer. Entonces, ahí tenemos en pantalla las cosas, que usted tiene, las medidas que usted debe tener, le tiran su fotografía, lo tienen ahí y lo pueden difundirlo entre la familia. Entonces, cuando una persona empieza a tener síntomas del golpe de calor, en la cual pierde la conciencia o la persona está muy, muy incómoda, usted lo coloca en posición lateral izquierda, para que ahí empiece el líquido de su cuerpo a mejorar y le puede entonces colocar en todo lo que es espacios de hueco en su cuerpo, las axilas, las entrepiernas. Usted puede colocarle bolsas de hielo, técnicamente ahí, para que la gente, el efecto lo contrario. O sea, bolsas de hielo debajo de las axilas, ponerlo en ventilación e inclinar las piernas hacia arriba para que usted no tenga inconveniente. Ahí seguimos viendo en pantalla las medidas generales que usted debe tomar
para Esas evitar 10 principales recomendaciones. Sí, para evitar ¿verdad? el golpe de calor. Sí. Ahí están, y eso es muy importante. ¿Ok? Entonces tampoco utilizar, y más adelante Rafa tiene un tema, no abusar de bebida gaseosa, de bebida endulzante con cafeína. En esta época de que calor, vamos a hablar ahorita, como tú dices, de eso bebidas es muy energéticas. Ese es un tema que eso es tenemos muy hoy para usted. peligroso en la Así es. época de que yo me bebí una bebida energética. No, mi hermano, tiene que ser agua. Y en algunas ocasiones, solamente las bebidas que usan los atletas para reponer líquidos cuando están practicando. Ahí tenemos en pantalla ahora unos síntomas que si a usted le dan, son sumamente importantes que usted vaya inmediatamente al médico. ¿Ok? Entonces, ahí está diciendo un mareo, una sensación térmica, un efecto abundancia del calor, un calambre que le empieza a dar calambre, cualquier vómito que usted tenga, y un síntoma muy frecuente cuando usted ha perdido mucho líquido, que es la taquicardia, que es lo que se acelera el corazón. Inmediatamente una persona en las edades extremas, que estamos hablando de los niños, y en los pacientes envejecientes que tengan estos síntomas, debe ser llevado inmediatamente a un servicio de salud para evitar males peores. Porque si estos efectos del golpe de calor se combinan con alguna patología que usted tiene, hipertensión, diabetes o cualquier otra patología crónica, puede dar traste con la vida de usted. Entonces, señores, vamos a tomar todas estas medidas de este evento y empezar a cuidarnos y sobre todo hidratarnos lo suficiente en esta época de calor. El término también de las mascotas, que usted no puede exponerlo a que tenga mucho calor, porque también ellos van a sufrir. Igual, son seres vivientes igualitos que nosotros. Y de hecho, mucha gente se descuida sobre todo con los perros, que es la mascota que más comúnmente tenemos en nuestros hogares. En esta época, por igual, procure que su perrito, su perrita esté bien hidratado y que usted le tenga siempre agua ahí. Claro. Mire, que muchas veces nos descuidamos y el pobre perrito pasa el día entero sin agua, ¿no? Que tenga siempre agua, porque así como nosotros necesitamos hidratarnos bien para tener una buena salud, ellos también la a veces necesitan. Con más necesidad que uno. Sí. Entonces, vamos a tomar todas estas medidas para seguir asegurando la salud y para que nuestra población tenga informaciones puntuales de situaciones. Y como bien decía Rafael, yo tenía un vecino, un señor, don Esteban, que me decía, y eso que no ha llegado agosto. Yo le decía, don Esteban, yo tengo mucho calor. Mi hijo, y eso que no ha llegado agosto. Y entonces lo que le estoy diciendo, todavía no ha llegado agosto. Y miren la temperatura que tenemos. Es muy importante que sigamos estas recomendaciones que le dimos ahí en pantalla para que usted pueda asegurar su salud. Claro. Bien, Pochi, pues muchas gracias por estas interesantes informaciones. Y ustedes no se muevan de ahí, que seguimos con más contenido de interés aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Señores, mencionaba Pochi hace unos momentos en el segmento de aquí de emergencia, hablando de golpe de calor. Entre las cosas que debemos evitar está el consumo, por ejemplo, de bebidas energéticas. Y yo quiero hablarles un poco de eso. Cuando uno piensa en cafeína, con azúcar, regularmente uno piensa en el café que uno se toma todos los días y que mucha gente consume todos los días. Y que, dicho sea de paso,
pues se ha comprobado que en términos moderados, en términos bien, digamos, medidos o comedidos, puede ser saludable, el consumo de café puede ser saludable para su salud cardiovascular, valga esa redundancia también. Pero, obviamente, si usted no tiene una condición que le afecte consumir café, como es el tema de las úlceras gástricas o duodenales. Pero el tema no es el café. El tema es el consumo de esas bebidas energéticas. ¿Qué está pasando con esto? Bien, decía un experto en tecnología de alimentos y divulgador científico, el señor Miguel Ángel Urueña en España, que este es un tema que ha sido infravalorado, decía él, porque existe actualmente un consumo descontrolado de estas llamadas bebidas energéticas y que muchos adolescentes ingieren a diario, a veces no una, sino varias laticas de esas que ustedes están viendo ahí, que pueden tener diferentes marcas. Es como él planteaba que quizás a nadie se le ocurra pensar que usted va a coger 2 o 3 tazas de café bien cargado y le va a añadir a cada uno 16 cucharaditas de azúcar y tomárselo como si nada. Pues esto es lo que está pasando dentro de esas latas de bebida energética que ustedes ven. Y exponía también una igualmente destacada científica en España, la doctora Carmen Rubio, que es profesora del grupo interuniversitario de toxicología alimentaria ambiental de la Universidad de La Laguna, allá, y coordina el comité científico de una importante agencia española, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, que en el 2021 elaboró un informe sobre los riesgos del consumo de estas bebidas. Pues ellos ponderan que hay básicamente 3 peligros en esto. 1, la cafeína. 2, el azúcar. Y 3, no menos importante, que con mucha frecuencia estas bebidas, sobre todo en el caso de los adolescentes, se utilizan con alcohol, consumiendo alcohol en la discoteca, en algún party, en algún tipo de fiesta, le echan a cualquier bebida alcohólica, encima de eso, de que ya es una bebida alcohólica, le echan una latica de esta. Por razones obvias, no puedo mencionar aquí nombres comerciales, pero todo el mundo, casi todo el mundo conoce estas diferentes marcas. Pero Rafa, explícame algo. Tú me estás diciendo, me hablaste de la cafeína, una sustancia. Sí, y el azúcar. Me hablaste del azúcar, Exacto. Otra sustancia. Y ahora me hablaste del alcohol. Entonces tú me dices que combinar esas 3 sustancias juntas es un cóctel montado. No, pero un cóctel molotov. Eso es una perfecta bomba. Ok. Miren. Entonces la discoteca es lo más frecuente que se combina. Claro, y señores, el riesgo de esto es que ustedes no se dan una idea de todo lo que esto puede producir en el joven. Problemas cardiovasculares, trastornos del sueño, trastorno de la cognición, inclusive problemas después en la concentración, problemas incluso en su propia conducta, alteraciones de conducta, Pochi. Una pregunta, Rafa. Esas 3 sustancias entiendo que son sumamente aditivas. No, pero nosotros hemos hablado aquí, Pochi, del azúcar.
independientemente en muchos momentos, y yo mismo he reconocido que el azúcar es adictiva, cosa que parece extraña, pero sí lo es. Dicen que la peor adicción que existe. Y el café ni hablar, ¿eh? El café, los que tomamos café, sabemos que si usted está acostumbrado a tomar café todos los días y dejó de tomar un día, 2 días, ahí viene el dolor de cabeza. Okay. Ahí viene el dolor de cabeza. Entonces, pero lo grande es, Pochi, te digo que todavía es peor cuando tú mezclas esto con alcohol. Okay. Porque ya de por sí esa mezcla, que oigan bien lo que yo dije ahorita, porque no es que esa latica tiene un poquito de azúcar, un poquito de café, no, de cafeína. No. Son grandes cantidades de ambas cosas. Porque ese es el peligro. Pochi, porque tú te ves una taza de café y tú le echas una cuchara. Si tú te gusta con azúcar, tú le echas 1 o 2 cucharaditas de azúcar. Pero esto no. O sea que eso es un tipo de bebida que debe ser totalmente prohibida para menores, para niños. Claro, o sea, no intenten darle. Cuando tú vienes a ver, le están dando eso para ir al colegio, una latica de eso a los niños. Bueno, yo no sé si... De merienda. No sé si haya familias que se atrevan a ponerle una bebida de esta para ir al colegio. Jóvenes, pero... me imagino también que en las famosas cafeterías eso debe estar prohibido en los colegios no aparecerán de este tipo de bebida. Pero, me imagino por eso yo decía ahorita, Pochi, que mi gran preocupación sobre todo es con los jóvenes, con los adolescentes que van a fiestecitas, a veces caseras, a veces a discotecas u otro tipo de lugares donde hacen fiesta. Y ahí entonces, que muchos sabemos, nos consta que muchos, aún sin tener la edad reglamentaria, consumen alcohol. Okay. Sí, se beben su cerveza, aquí siguen vendiendo el alcohol a los menores. Su vino o lo que sea. Entonces le echan, mira, búscate una latica de tal cosa, y se la echan para potencializar ese efecto del alcohol. Pero le están metiendo una bomba de tiempo a su corazón, a su organismo completo, porque esto tiene la capacidad, esta bebida, de poder alterar la salud general de todo su organismo. Entonces, y fíjense que hemos traído ese tema hoy porque no sé si ustedes se han fijado que poca gente habla de eso. En los medios es un tema nadie lo menciona, nadie lo toca. Y debería tocarse. Este tipo de bebida no tiene ningún control. Es que eso es un tema es un tema de salud pública. Pero claro que sí. Eso a nivel de salud pública. Yo creo que sí, que debería ser. Algo debería hacerse al respecto, porque como dicen estos científicos, y no son los primeros que llaman la atención sobre este tema, es algo que se ha ido multiplicando con el paso del tiempo, Pochi. O sea, y tengo entendido que ese coctelito o el exceso de azúcar, lo que hacen en las jóvenes es que le destruye neuronas. Por supuesto. O sea, tú estás condenando a un joven a que no tenga capacidad después cognitiva y tú lo estás desapareciendo la oportunidad de que se desarrolle. Pero imagínate. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es un tema de Por salud. eso yo comencé diciendo, bueno, usted se toma una tacita de café. Está bien, eso puede ser hasta saludable. Pero estas laticas, estas bebidas energéticas, no son una tacita de café. Son cafeína pura, mucha cafeína, con mucha azúcar. Y ya hemos hablado aquí reiteradamente el peligro, lo dañino que puede ser el consumo excesivo de azúcar. Hasta peor a veces que la misma grasa. No, es peor que la grasa. El consumo de la grasa. Entonces, queremos llamar la atención al respecto. Primero, como es lógico y acostumbramos a hacer a las familias. A esa responsabilidad individual, personal, que atañe a cada una de nuestras familias, de nuestra unidad familiar, para que cuidemos a nuestra gente, que cuidemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes.
y que le hagamos entender, le hagamos la advertencia y tomemos las medidas que tengamos que tomar para protegerlos sobre el riesgo que implica el consumo de estas bebidas energéticas. Y ojalá, si usted me preguntara ahora mismo, bueno, pero ¿qué hacer a nivel general, a nivel global? Bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero es obviamente una atribución del Ministerio de Salud, como bien decía Pochi, Es un problema de salud que pública. analice la situación y que se exponga las medidas que deben tomarse o que se tomen dichas medidas, las que puedan estar al alcance. Sabemos que hay un tema de negocio, de comercio ligado a todo esto, pero como siempre decimos aquí, por pero encima de todo y de todos tiene que estar la salud la de nuestra salud, gente. claro. Es que la salud es primordial. La alimentación y la Claro. salud son Sí. dos entes que ningún Estado puede descuidar. Exacto, Pochi. Si no hay salud, simplemente no hay vida. Entonces, por eso nosotros somos defensores de la salud de toda nuestra Y población. más peligrosa una salud mental, porque te afecta correcto. físicamente, pero también afecta directa a la salud Y mental. de ahí es que viene el nombre de nuestro programa. Asegure su salud. Retornamos en breve con ustedes. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, señores, la semana pasada hubo un importante evento donde decenas de científicos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial firmaron una declaración solicitando a la humanidad, en términos generales, a todos los países, a las grandes naciones, mitigar el riesgo que implica el desarrollo de la inteligencia artificial. Y lo grande de esto es que quienes firmaron ese documento, como les dije, son personas ligadas precisamente a la aparición y desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo Geoffrey Hinton, el llamado padrino de la inteligencia artificial. Fue uno de los grandes descubridores y propiciadores de la misma. Pero entre estos científicos había gente de Microsoft, había gente de Google, había gente de diferentes e importantes empresas del mundo, obviamente Estados Unidos sobre todo, pero habían también de otros países como Japón, China, ligados a este sector. Nosotros hemos dicho muchas veces que las cosas, los avances de la inteligencia artificial son inimaginables, que estamos viendo cosas que nunca pensamos que le íbamos a ver. El mismo tema de los robots, que ya está muy en boga su utilización. Y peor o mejor aún, lo que está por venir. No nos imaginamos lo que va a suceder dentro de 10, 20, 30 años con esta inteligencia artificial. Pero, ojo, lo que ellos planteaban, y en algún momento también lo hemos mencionado aquí, es el riesgo que esto implica para la existencia misma del ser humano. Es decir, ellos consideran que hay un peligro inminente
de que con el avance de la inteligencia artificial en algún futuro, y quizás no tan lejano, porque a veces hablamos de un futuro de 200, 300, 500 años, que alguna vez la humanidad puede pasar tal cosa. No, no es así. Ellos ven un riesgo a un plazo mediano o relativamente corto, porque cuando usted habla de 20 o 30 años, quizá yo no lo vea, quizá muchos de nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, sí, van a estar ahí. Entonces uno no puede pensar solamente en uno y en el presente, que mucha gente dice que hay que pensar en el presente. Sí, hay que pensar en el presente, pero usted tiene que pensar en el futuro de los suyos y de la humanidad. Uno tiene que ser responsable y ahí tiene, eso es parte de la conciencia social. Entonces, es un tema que debemos mirar y tomarlo con pinzas. Claro, eso no depende de usted, no depende de mí. Eso está a otros niveles. El desarrollo de la inteligencia artificial se mueve en ambientes más sofisticados, en países más desarrollados. Detrás de esto hay muchos recursos invertidos. Pero ustedes saben que de una u otra forma puede afectarnos a todos en un principio. Porque se estima, y sé que algunos de ustedes ya han oído hablar de estas cifras, que en los próximos años podrían perder su puesto de trabajo, su puesto laboral, varios cientos de millones de personas. Ustedes han visto en los últimos días o en las últimas semanas o meses, a raíz de la pandemia, después de la pandemia, los anuncios de grandes cadenas, de grandes compañías, que cancelaron a 30,000, que cancelaron a 10,000, que viene otra ronda de cancelaciones, que van 5,000 para acá. Muchos de ustedes lo ven como lejos, porque lo ven que pasa en Estados Unidos. Pero o sea, les cuento algo, esto no solamente está pasando en Estados Unidos, está pasando en casi todos los países desarrollados. Lo que pasa es que obviamente donde los medios se enfocan más y lo que siempre más suena es en Estados Unidos. Pero las cancelaciones no paran, continúan y vienen más. Por eso es que muchos conocedores del tema han estimado que para los próximos 10, 20 años podríamos estar hablando de cientos de millones de personas perdiendo sus puestos de trabajo. Y uno se pregunta, pero ¿y si eso sucede? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿A dónde van? Porque algunos hablan de reubicación, pero ¿reubicación a dónde? ¿Reubicación a dónde? Si es una tendencia general, porque están siendo sustituidos precisamente por la inteligencia artificial. Están siendo sustituidos por la tecnología, por los avances de la ciencia y las empresas buscando economía, por un tema también competitivo, se ven obligados a hacerlo. Esta pandemia puso al descubierto muchas cosas y es un peligro porque de alguna forma esas personas tendrán que procurar no solamente su sustento, el sustento propio, sino también el de sus familiares. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podrá pasar? Yo creo que se está acercando el momento donde todos los humanos nos aboquemos a reflexionar con seriedad y con profundidad sobre este tema. Porque más temprano que tarde, algo habrá que hacer que permita garantizar la existencia de la raza humana. Así que nosotros les prometemos a ustedes que vamos a volver con este tema. Inclusive acordamos con un buen amigo, el doctor Giacometti, en hacer un programa especial
para tratar el tema de la inteligencia artificial, sobre todo enfocado en el mundo de la medicina, donde los avances de esto, ustedes no se imaginen las cosas que se están haciendo y lo que se supone que va a venir en cuanto a tecnología se refiere y asistencia hospitalaria a través de este tema de inteligencia artificial. Así que más adelante seguiremos con este tema y ustedes quédense ahí tranquilitos que venimos con otro tema de interés aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, amigos, miren, nos hacemos eco de un interesante artículo que fue publicado en días pasados por The New York Times, ese famoso diario estadounidense, y hablaba sobre la contaminación acústica, sobre cómo el exceso de ruido está robándonos años de vida saludable. Y no es un tema dicho así al azar, es un tema que ha sido estudiado no solamente por diferentes grupos científicos, sino ya inclusive tomado muy en cuenta por la Organización Mundial de la Salud. En estos últimos 2 años se ha escrito mucho, pero mucho sobre el efecto de la contaminación acústica en la salud de la gente. Y aunque es un tema que lo escuchamos mencionar desde hace tiempo de forma reiterativa, pero mucha gente quizás no sabe que después de haber sido estudiado durante años, se ha concluido y la Organización Mundial de la Salud incluso ha señalado directrices en ese sentido, que los impactos de ruido pueden ocasionar tinnitus, es decir, usted escucha ese zumbido permanente en su oído, en su audición, trastornos del sueño, cardiopatías isquémicas, obesidad, diabetes, incluso problemas en el parto para las embarazadas y un deterioro cognitivo en los niños. Todo eso ha sido comprobado, repito, en base a estudios científicos. Miren, la OMS estima que solamente en Europa Occidental el ruido del tráfico provoca una pérdida anual de por lo menos 1 millón de años de vida saludable, es decir, 1 millón de años conjunto de toda la gente, ¿verdad?, de vida saludable. Y una organización en Francia que se llama Bruit Parif, por lo menos algo así se pronuncia, monitorea el ruido en París, esa organización, y concluyeron en un reciente estudio que un residente promedio de París, en la parte más ruidosa de la capital de Francia, pierde más de 3 años de vida saludable debido a una combinación de diferentes dolencias que son causadas o empeoradas por la contaminación acústica ambiental, por el ruido. Un famoso psiquiatra, el doctor Stephen Stanfield, de la Universidad de Queen Mary de Londres, ese es uno de los expertos más grandes que hay en temas de ruido en el mundo. Aconsejó a la Organización Mundial de la Salud sobre este tema, de que le explique a la gente que esto no es un tema de alarmismo, es decir, que no es simplemente por estar uno creando pánico, es que realmente el ruido es dañino para la salud. Y aquí hace muchos años en nuestro país, hasta la policía abrió un departamento
antirruidos, donde usted podía llamar y quejarse y esto y que lo otro. Hemos recibido muchas quejas ya de gente que llama y ya nadie les responde. Y si les responden, no hacen caso, nadie va. Y digo esto porque durante un buen tiempo en la pandemia, tuvimos más de 2 años restringidos, con cierres, y esos colmadones y sitios donde hace muchísimo ruido tenían un horario limitado. Pero ya eso desapareció y otra vez estamos viendo, estamos escuchando la queja de mucha gente que no pueden dormir bien o su sueño se ve perturbado por el ruido de bocinas, de esos colmadones o de vehículos con música, todo lo que da, y más ahora esta música tan estruendosa que escucha mucha de nuestra gente en estos tiempos. Entonces, eso es dañino y se suma ya a todas las otras cosas, a todos los otros contaminantes que tenemos en el ambiente que hacen daño a la salud. Por eso es que ustedes ven que la gente se está enfermando tanto, se enferma. Por eso es que mucha gente dice, pero ¿y qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Es que estamos agrediendo a nuestro hábitat y nuestro propio cuerpo con todas estas cosas. Solamente repito lo del ruido, ya con eso tenemos para crear un estrés adicional y crearle más daño a nuestro cuerpo. O sea que ojalá que se retome ese control de los ruidos innecesarios, sobre todo en altas horas de la noche, para proteger a nuestra sociedad y, como nosotros siempre pedimos aquí, para poder asegurar la salud de nuestra gente. No se me muevan de ahí porque para cerrar nuestro programa quiero hablarles un poquito de COVID, que yo sé que mucha gente lo está esperando, nos pregunta sobre el tema y sé que en estos días es un tema que de nuevo ha tomado cierta actualidad, pero les vamos a explicar qué es lo que está pasando cuando retornemos de esta breve pausa. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bueno, ya ustedes han visto en los últimos días la advertencia de la Sociedad de Neumología, de los neumólogos, ahora de los infectólogos también, la sociedad sobre el tema del COVID. Paralelamente a esto, el mismo Ministerio de Salud Pública hizo la observación o la salvedad de que, si bien es cierto que habían algunos casos de COVID, no era nada tampoco para alarmarse, que no era tampoco una situación de dramatismo, ni mucho menos, que exigiera la imposición de medidas. Entonces, como siempre le decimos a ustedes, es cuestión de tomar y dejar. Que hay casos de COVID que han resurgido, que hay mucho más de lo que había en meses pasados. Sí, indiscutiblemente. Hay decenas, más que decenas, hay cientos de casos nuevos de COVID que podrían ser incluso más de lo que tenemos oficialmente registrado, porque ustedes saben que mucha gente ahora no se está yendo a hacer la prueba, que tengo gripe, que me dio una gripecita, que sí o qué. Y estamos viendo mucha gente alrededor de nosotros con procesos catarrales. Sí, pero acuérdate, Rafa, que tú tienes dos situaciones. El polvo de Sahara, que te va a aumentar. Que ha estimulado, claro, los problemas respiratorios. Y algo interesante, gente
que le ha dado 3 y 4 veces todavía el COVID. Sí, pero ojo con lo siguiente, Pochi, ustedes también. Hay un COVID prolongado. Ustedes también, aparte del COVID prolongado, que es un tema muy particular del que hemos hablado aquí, recuerden que le hemos explicado que en este momento tenemos también en nuestro país otro virus que se llama influenza y que hay mucha influenza. Es más, puede ser hasta más peligroso que las variantes del COVID que nos están afectando ahora, que por lo regular, y sobre todo si se trata a tiempo, da de una forma leve, el COVID que tenemos ahora, la subvariante. No, y que la influencia, a la influencia, pero la influenza puede dar mortalidad en niños. Claro que sí. Y peor aún, Pochi, voy más lejos. Tenemos casos también de virus sincitial respiratorio, que es un virus que antes casi no lo mencionaban. Lo conocíamos. Sí, pero no. Pero era más común en niños pequeños. Claro. Ahora se está presentando no solamente en niños pequeños y en adultos mayores, sino incluso en adultos de edad mediana, lo cual, repito, era poco frecuente, era una rareza usted encontrarse con la presencia de ese virus en ese grupo de edad. Pues sí, lo estamos teniendo y también puede provocar una neumonía. Entonces, ¿Tú no crees, Rafa, que todos esos virus han variado su comportamiento y han retomado, han repuntado? Todos, yo creo que ya están en la nueva hora. Todos están usando GPT. ¿Qué? Todos esos virus están ya... El famoso chat, pero es inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Para todos esos virus lo están utilizando porque ellos están presentando... Inteligencia artificial. Claro. Pero fíjense, Pochi está mezclando dos cosas interesantes. Claro. Está mezclando inteligencia artificial, pero también está mezclando cambio climático. Exacto. Está todo ahí. Porque ya les hablaba a ustedes de esta presencia excesiva, exagerada de polvo del Sahara, indiscutiblemente que provoca trastornos respiratorios, entre otras cosas, pero también ese chat, el famoso chat GPT que ya está disponible en los móviles y que tiene millones de personas registradas. Bueno, pues sí, tenemos COVID, no se puede decir que no. Si usted quiere utilizar su mascarilla, utilícela. Es más, si usted está gripado, como decimos, tiene algún tipo de proceso, debería usar la mascarilla. Utilícela, porque es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia, no solamente pensar en usted, sino pensar también en no lo que lo rodea. No tenemos que llegar a la imposición obligatoria. Claro. Si la persona empieza a cooperar, si usted está estornudando, tiene presión de virus, lo primero es que se aísle un poco. Y si va a salir, que use una mascarilla. Exacto. A mí me gustó mucho, Pochi, una frase que dijo el presidente hace varios meses. Cuando terminamos con las medidas generales de la pandemia, ¿verdad? Que se habían impuesto por la pandemia, que dijo, bueno, no es que ha desaparecido, pero ya pasa a ser un tema de responsabilidad personal. Claro. Y de cooperación. Tiene que ser. Porque el COVID llegó, como lo hemos dicho, para convivir con nosotros. Ya ha hecho la transición de pandemia a endemia. Recuerden que se suspendió la declaración de emergencia sanitaria mundial, pero no en ningún momento se ha dicho que dejó de existir. Y esto que está pasando era de esperarse. Era de esperarse. Y habrán brotes. Es la evolución normal de la enfermedad. Claro que sí. Es la evolución normal de la enfermedad. Y igualmente, cada día también usted irá tomando mayor defensa natural contra este virus como con otros virus. Así que a cuidarse todos, a mantener las medidas de higiene, lavarse mucho las manos, su mascarilla cuando sea prudente utilizarla y recordar que estamos aquí para aconsejarles y que ustedes puedan asegurar su salud. Así que hasta la próxima semana, queridos amigos. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control
Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.